gases puede intoxicarse con eso. Cuando hay algún terremoto, alguna inundación, en ataques terroristas también se pueden ver intoxicación por gases, y en algunos casos se pueden producir intoxicación por algunos gases que se usan de forma recreativa también. Lo más frecuente en el ambiente laboral, donde más se suele producir. Hay varios síndromes que pueden ser producidos por los gases. El síndrome asfixiante, por ejemplo, es producido por el monóxido de carbono, que produce afectación neurológica y cardiovascular. Hay gases que pueden producir un efecto de inhibidor de la colinesterasa. ¿Qué síndrome va a producir? Un gas que tenga un efecto inhibidor de la colinesterasa, síndrome colinérgico. Va a producir broncoespasmo, secreciones, diarrea. Otros gases pueden producir un síndrome vesicante, producen vesículas, ampollas en la piel. Alucinatorio delirante también pueden producir, y depresión del sistema nervioso central. Lo que ahora nosotros vamos a ver son los gases que tienen efecto irritante sobre el tracto respiratorio. Acá vamos a ver tres tipos de gases, que son el cloro, los derivados de los gases sulfídricos y los vapores nitrosos. De esto, para recordar si tienen antídoto o no, y cuáles son las fuentes donde vamos a encontrar estos gases, porque la clínica es similar. La clínica va a ser similar, es de gases irritantes, pero donde nosotros vamos a encontrar el gas cloro, donde vamos a encontrar el sulfídrico y donde vamos a encontrar los vapores nitrosos. Acá se puede ver, en el caso de que el paciente se ponga, enseguida pueden verse síntomas, pueden demorar un poquito. Eso suele depender del tamaño de las partículas de los gases. Los gases que tienen partículas
mucosa nasal, el tracto respiratorio. Y los no irritantes tienen que ejercer su acción principalmente produciendo hipoxia, que es el ejemplo del monóxido de carbono. Un ejemplo de no irritante entonces es el monóxido de carbono que produce hipoxia, y acá se ven síntomas que son irritativos. El tratamiento en líneas generales suele ser común, hay que retirarle al paciente con el equipo adecuado para no intoxicarse también, sacarle todo, porque es irritante, entonces hay que sacarle todo y limpiar a ese paciente. A no ser que sea lesión en la piel, no podemos fregar, pero si es que no tiene lesiones abiertas, se le puede lavar al paciente con agua y jabón. Suelen producir estos gases alteración del nivel de conciencia, insuficiencia respiratoria, inestabilidad hemodinámica, coma, y el cuadro suele depender de varios factores, por ejemplo, de que tenga antecedentes del paciente, de qué tipo de gas sea también. ¿Qué se tiene que hacer también acá? Y ventilar al paciente, oxigenarlo correctamente. Acá también se tiene que hacer oxígeno a alto flujo, flujo alta, restablecer la hemodinamia si está hipotenso, corregirle a ese paciente, controlar si es que tiene una arritmia. Se usan estos medicamentos para los cuadros de irritación, broncodilatadores y corticoides, los dos se pueden usar. Los dos nosotros ya vimos, los anticolinérgicos y los beta-2 adrenérgicos, salbutamol, ipratropios se pueden utilizar, y corticoides para disminuir la respuesta irritativa del paciente. Reposo se recomienda, el reposo, los gases que no producen clínica enseguida, que no le van a producir rinorrea y, por ejemplo, tos enseguida, son los que pueden producir después edema agudo pulmonar, y estos pueden empeorar, puede acelerarse eso si el paciente no descansa. Entonces, por eso se recomienda que el reposo para el paciente tiene que estar quietito sin movilizarse ese paciente, porque puede empeorar o puede desarrollar un edema agudo pulmonar por la intoxicación. El lavado broncoalveolar está indicado en algunos casos y se puede hacer también para la limpieza del paciente. Lo que no está recomendado es que se haga siempre en antibióticos, solo si se sobreinfecta, si no, no tiene que recibir antibióticos. Y está recomendado una forma de ventilación que es con presión positiva al final de la aspiración. Lo que suele pasar con esos pacientes es que suelen colapsar los alveolos. Para evitar que descolapsen, y después es difícil, a lo que se dice, reclutar, difícil que se normalice, lo que suele quedar así es de esta forma. Cuando no tiene una presión positiva, lo que se busca es mantener así, vamos a decir, inflado ese alveolo y que no colapse. Para que se mantenga de esa forma, tiene que tener una presión positiva. Entonces, cuando termina la aspiración, el modo en que se le va a ventilar a ese paciente es con una presión positiva para que permanezcan abiertos. Entonces se va a oxigenar mejor. Porque una vez que colapsa, es difícil que nuevamente quede así. A eso se refiere con ventilación, con presión positiva al final de la aspiración. Estas son las medidas entonces en general: oxigenarle con oxígeno a alto flujo, broncodilatadores y corticoides, la ventilación con presión positiva, el lavado broncoalveolar en el paciente y el reposo. El lavado broncoalveolar se va a hacer con un endoscopio, con la broncoescopía, para evaluar lo que tiene en el pulmón del paciente, y si se puede, se hace una limpieza también. Esta es la presión positiva al final de la aspiración para evitar el colapso de los alveolos, mejora la oxigenación en el paciente. Acá los gases que tienen partículas mayores producen la afectación de las vías aéreas superiores. Los gases que tienen partículas menores afectan principalmente a las vías aéreas terminales. ¿Qué manifestaciones se ven más rápidamente? Estas. Si los gases tienen un tamaño mayor, se ve más rápidamente chiado, tos, irritación rinorrea. Afecta a las vías terminales y
produce edema agudo de pulmón, pero demora más para aparecer. O sea, más tiempo demora para que se vea. El paciente que está expuesto a un gas que tiene entonces irritante, que tenga partículas pequeñas, puede estar al inicio asintomático y después recibir. En cambio, si se expone a gases, por ejemplo, de vapores nitrosos o de azufre, la clínica es mucho más rápida. Los gases irritantes producen daño porque destruyen la mucosa del tracto respiratorio. Se ven manifestaciones relacionadas con la irritación, por ejemplo, el edema de la mucosa, la tos, el estridor, y el edema pulmonar es lo que aparece por afectación de vías aéreas terminales. Esto se ve más rápido que esto. O sea, el edema pulmonar puede demorar más para aparecer. El cloro, ¿dónde se encuentra? El cloro se puede encontrar en productos de limpieza, también en emisiones accidentales durante el transporte. Los camiones cisternas, ¿cómo se llama esos camiones? Que transportan. Sí, eso. Eso que transportan, por ejemplo, puede ser en el lugar de trabajo, por ejemplo, en la casa, con producto de limpieza que tenga cloro. Puede ser cuando se transportan esos gases también, que hay un accidente. Y como está también dentro de los desinfectantes, agua también se puede producir. Entonces, en el hogar, en el trabajo o en algún lugar donde se sufre una emisión accidental. Hay un accidente, se libera el gas y se expone al paciente. Produce síntomas irritativos: tos, lagrimeo, irritación nasal. Odinofagia significa dolor al tragar. Broncoespasmo, edema pulmonar también, e hiperreactividad bronquial. O sea, síntomas irritativos es lo que va a presentar acá. Se relaciona principalmente con productos de limpieza. El diagnóstico se hace por antecedentes de exposición, alguien que estuvo trabajando con algún desinfectante, alguien que estuvo en un lugar con un accidente. El cuadro que es característico es irritativo, les vuelvo a repetir, la clínica que está refiriendo acá es diferente a la que se refería a la intoxicación por monóxido de carbono. Se tiene que hacer una radiografía de tórax al ingreso y a las 6 horas. Acá se busca si hay alguna alteración, algún edema o no, edema pulmonar. Se repite para ver si hay algún cambio. Cuando ingresa y a las 6 horas a veces tiene que hacer un control. La gasometría arterial y el monitoreo de saturación también. Saturarle al paciente. ¿Qué es lo que se busca en la radiografía? Ver si hay algún edema agudo en el paciente. Esta es la radiografía normal con un parénquima normal. Esta es una radiografía con un infiltrado difuso bilateral que se ve en pacientes con edema agudo de pulmón. Ese edema agudo de pulmón, esas manifestaciones pulmonares se pueden acelerar si el paciente no reposa. Por eso se recomienda que repose el paciente. Es decir, el monitoreo de la saturación de oxígeno, los dos valores que forman acá en el saturómetro común, por eso pasa con el saturómetro común: frecuencia cardíaca, o sea, pulso y saturación. Es lo que se va a controlar. El oxígeno se tiene que administrar. Húmedo se refiere a que tanto si se va a conectar desde el balón el oxígeno como del oxígeno central, por ejemplo, se tiene que poner un poco de agua destilada en el frasquito de donde sale el oxígeno. A eso se refiere con oxígeno húmedo. Si el oxígeno no está humidificado, va a irritar más la vía aérea del paciente, por eso se recomienda eso. Acá hay un antídoto, este puede ser es un antídoto que es compuesto. Bicarbonato. ¿Por qué se va a usar bicarbonato?
sobre el broncoespasmo y sobre los mediadores de la inflamación. Se recomienda al inicio una ventilación no invasiva, sino mejora por eso va a hacer una ventilación invasiva. En lo que es humidificado se refiere a que esta botellita que está acá tiene que tener un nivel de agua destilada, agua, suero, para humidificar el oxígeno que va a salir acá para el paciente. Si esto no tiene nada, el oxígeno que se le aplica es seco y le brinda más al paciente. La ventilación asistida, ventilación no invasiva, se hace con dispositivos que no utilizan una intubación orotraqueal. Esta está una mascarilla que está ubicada sobre el rostro del paciente nomás. No está intubado ese paciente, y de esa manera puede mejorar también el paciente con intoxicación por cloro. Resumiendo, entonces, el cloro se puede encontrar en productos de limpieza, en algunos camiones en los que se transporta el cloro, produce síntomas irritativos, tiene como antídoto el bicarbonato de sodio en las primeras horas, y el resto del tratamiento que se hace es oxígeno, broncodilatadores y corticoides. ¿Alguna pregunta? El siguiente gas es el ácido sulfídrico y sus derivados. Este tiene un olor que es característico, que olor suele tener el azufre, olor o podrido, y se encuentra en lugares donde hay destrucción de materia orgánica, o sea, donde se está pudriendo materia orgánica, se va a encontrar eso, descomposición. Entonces, en las fosas sépticas, en los fosas sépticas, que es en portugués, ¿cómo? Lo que para nosotros pozos ciegos, las fosas sépticas, la cloaca, todo donde hay materia orgánica que se está destruyendo, se está pudriendo, se va a encontrar eso. Donde se hace pasta de papel también, con el refinado del petróleo. Tiene un olor que es bastante característico. Generalmente, si se huele, quiere decir que la concentración ya es un poco alta, ¿verdad? Si se llega a sentir el olor. Produce asfixia tisular también, porque otra de las variantes de la hemoglobina puede ser la sulfohemoglobina. Así como había la O2, la oxi, hemoglobina, la carboxihemoglobina, también hay una variante que se llama sulfohemoglobina, que se forma cuando el azufre se une al oxígeno. Solo características hay ojos podridos y produce afectación neurológica, produce afectación neurológica, afectación también de la conjuntiva ocular y puede producir cuadros de paro respiratorio en pocos minutos. Si la concentración es alta, se produce un cuadro de pérdida de conocimiento y óbito enseguida. De acuerdo a la concentración, acabamos las manifestaciones, puede producir irritación de mucosas, puede producir anosmia, que es la pérdida del sentido del olfato, edema pulmonar, coma y muerte. Entonces, si se expone a la concentración muy alta de la persona, enseguida puede perder el conocimiento y fallecer.
amilo, este también entonces tiene antídoto, y clorobicarbonato de sodio, este es nitrito de amilo, que convierte la sulfohemoglobina en otro derivado que es menos tóxico. Este es para ver unos dispositivos que son considerados de alto flujo, que son las mascarillas de Venturi. Después el resto todo lo que es gafas nasal o bigotera, lo que se pone en las orificios nasales, y las mascarillas son dispositivos de bajo flujo. Como aquí acá pedía un dispositivo de alto flujo, la vez mascarilla de Venturi es la que se suele utilizar, o dos a flujo elevado. El ácido sulfídrico entonces se encuentra en sitios donde hay composición de materia orgánica, donde se está pudriendo materia orgánica, produce síntomas irritativos. Tiene antídoto el nitrito de amilo que se tiene que hacer para convertir la sulfohemoglobina en oxiohemoglobina. Professor, química da área próxima ou em manguezal também pode? También puede tener. Ahí lo más parece que es más abierto, ¿verdad? Que los otros sitios que estaba citando, porque generalmente estos sitios que están acá son sitios donde se tiran los desechos y suelen ser más cerrados, ¿verdad? Pero puede también pasar ahí, solo que es más abierto. Y por último, los gases nitrosos, que son el dióxido de nitrógeno o el tetraóxido de nitrógeno, y estos se encuentran en silos. En los silos, en lugares donde se fabrica también celulosa, explosivo y fertilizante. Los silos, generalmente cuando se va a entrar, los silos se tiene que dejar abierto un cierto tiempo antes de que entre. Si estuvo cerrado, si se guardaron las semillas y eso no está ventilado, entra alguien, eso va a producir enseguida, puede producirle pérdida de conocimiento. Entonces tiene que ventilar un poquito antes que pueda entrar alguien a esos silos. Porque el gas que se forma entonces en los silos suele ser derivado del óxido de los vapores nitrosos. Son menos tóxicos que los anteriores, tienen una clínica similar, solo que el paciente generalmente desarrolla tolerancia. Aprende a lidiar con eso. Si no, una concentración muy alta, se va acostumbrando el organismo a la exposición a los vapores nitrosos. No tiene antídoto tratamiento asintomático, también sí, que no vasodilatador, corticoides, no tiene antídoto, otros sí. ¿Dónde se encuentran los vapores nitrosos? Entonces, silos, donde se destruye materia orgánica, el ácido sulfídrico, en materiales de limpieza, el cloro. Este no tiene antídoto, el ácido sulfídrico sí, tiene antídoto el